¿Y tú? ¿A qué le temes? Hola comunidad, espero se encuentren muy bien. Esta vez les traigo algo diferente, un terror diferente, distinto, un terror con un poco de ciencia. Tenemos un invitado especial, tenemos al doctor Jorge Rodríguez, que también es periodista de difusión científica. Los dejo con él. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Mi nombre es Jorge Rodríguez y soy periodista de ciencia en mis tiempos libres. El día de hoy quiero platicar con todos ustedes, con toda la comunidad, platicarles un poco acerca de estas historias de terror que solemos encontrar ocultas abajo de tanto papeleo, abajo de todas estas cosas que no nos cuentan los medios. Vamos a hablar de esto que podríamos llamar una historia de terror científico. Venga, vamos a empezar con el título que se llama Un crimen silencioso. Talidomida. ¿Ustedes saben de qué se trata la talidomida? El doctor nos va a explicar acerca de este hecho. Adelante, Jorge. Bueno, pues la industria farmacéutica, conforme han avanzado los años, la han criticado de muchas formas. Mucha gente sabemos que dice que las farmacéuticas pues básicamente eso, engañan al pueblo. Esa fama es justa en algunos casos y en otros como este no es tan injusto llamarlos así. Les vamos a hablar hoy de la talidomida. La talidomida es un fármaco que se hizo en la década de los 50 por una compañía alemana Grünenthal GmbH. Vamos a guardar ese detallito en la memoria de la compañía alemana. Perfecto. Más adelante va a hacer sentido. Muy bien. Pero ¿para qué se hace este fármaco, esta medicina? Primero se diseñó para reducir las náuseas en las mujeres que tenían 3 meses de embarazo, o sea, de 3 meses para abajo. Este tipo de enfermedad es conocida como hiperemesis gravídica. ¿Cuál es la importancia o por qué dedicar tantos esfuerzos a poder desarrollar este fármaco? Es que este fármaco se ubica justo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí es donde ya empezamos a hilar ciertas cosas, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, esta empresa alemana quiere hacer que las mujeres no tengan síntomas de hiperemesis gravídica o náuseas, vómitos y ese tipo de cosas, porque necesitan que las mujeres estén en el 100% de su producción laboral, o sea, que estén 100% activas para trabajar. Acordémonos que va saliendo Alemania de una guerra en la que fue derrotada y necesitan echar adelante su país, entonces echan a andar este armamento científico o al menos esta industria científica y empiezan a decir, ok, ya no tenemos muchos hombres porque o los mataron o los capturaron, nuestra única fuerza de trabajo son las mujeres, entonces no nos sirve que si una mujer se embaraza esté ya después de los 3 meses fuera de labores porque no puede por el parto, por el embarazo, no por las náuseas y todos estos problemas que se presentan. Ahí empezó como una lucha de intereses, ¿no? Entonces. Claramente, Sí. las farmacéuticas, pues por eso son famosas, ¿no? Porque no les interesa mucho la ética. Claro. Y simplemente desarrollan cosas para bien monetario de ellos. Y el gobierno claramente quería salir adelante, entonces necesita hacer uso de toda la mano de obra que tenga. Pero, ¿cuál es el problema con esto? Hasta ahí, pues podríamos decir, bueno, pues el gobierno simplemente quería hacer uso de todo lo que tenía. Pero aquí lo primero que podemos ver es que este medicamento fue distribuido por Alemania, España, Japón, Canadá, Gran Bretaña y Australia. El problema es que en la distribución de este medicamento hubo demasiadas irregularidades por parte de la empresa alemana, Grünenthal GmbH. Okay. Hubo efectos teratogénicos en recién nacidos y también una enfermedad que es conocida como la focomelia, que es una de las partes más llamativas de esta enfermedad, o bueno, de este medicamento. Es un efecto secundario muy fuerte de este medicamento, porque genera algo que se conoce como hidrocefalia o megacefalia,
que es básicamente que les genera que se les acumule mucha agua a los niños en la cabeza, entonces pues básicamente su cabeza se vuelve como 5 o 6 veces más grande de su tamaño. Y otro efecto un poco más negativo, que es la parte donde se empiezan a nacer sin las extremidades, ya sea superiores o inferiores, que son las piernas y los brazos, o en un caso bastante agresivo, pues en las dos. O sea, literal nada más nace el torso, la cabeza y el cuello. Entonces imagínense que tú como padre o como madre necesitas, o bueno, ves a tu hijo que nace así y pues te empiezas a preguntar qué está pasando. Y como cualquier medicamento nuevo que sale, por ejemplo ahorita la vacuna del COVID, Claro. Uno se lo toma y no sabe qué es lo que va a pasar, porque los estudios en fármacos tardan bastantes años en saber qué es lo que sucede. Ah, sí, claro. Bueno, Oye, pues una pregunta, Jorge, antes de que... perdón por interrumpirte. El tema de la hidrocefalia, por ejemplo, ¿se presentaba desde que estaban en el vientre de la madre o ya cuando ya los niños estaban ahí, pues ya los habían sacado del vientre? ¿Cómo está eso? el problema de hidrocefalia es desde el vientre materno. Ok. Nada más que vámonos un poquito atrás, estamos hablando de más o menos de los 50s. Ok, Entonces es la tecnología médica en ese entonces no era tan avanzada como para poder detectar esas malformaciones en etapas tempranas. claro. Entonces ya lo veían ya que estaba afuera. Pero inclusive verlo desde adentro hubiera llevado a tomar decisiones como el legrado o como algún otro tipo de decisión por parte de los médicos que si ahorita es cuestionable, en aquel entonces pues ni hablar, ¿no? O sea, eran los 50. Era ¿no? mucho más, sí, era un tema muy Mucho atacado. más. Claro, Era un tema tabú. sí. Pero, o sea, regresando a esto, pues desde el principio, ¿quién articuló? ¿Quién fue el que creó todo esto? Y todos porque de verdad fueron miles de casos, pero ¿quién fue la mente que se le ocurrió tal cosa? Ujú. Fue el químico alemán Wilhelm Kunz, que una vez más haciendo énfasis, este químico fue de los fundadores de la empresa Grunenthal y más allá de eso fue un químico que trabajó para la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Pero Sí. hay como una completa, un auge de científicos oscuros, así como los poetas oscuros. Claro. Hubo un auge de científicos oscuros que se dedicaron a hacer atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial. Solo que la ciencia, el periodismo y en algunos casos las instituciones académicas se quedan callados y no sacan esa parte donde la falta de ética fue una parte importante. Sí, por supuesto. Entonces por eso es bueno dar a conocer este tipo de historias. Pues está muy fuerte el tema, o sea, entonces, a pesar de que empezaron a ver esos síntomas en los niños, la hidrocefalia se seguía vendiendo, se seguía distribuyendo. Completamente se siguió distribuyendo y lo peor es que se siguió distribuyendo en casi todos los continentes del mundo bajo la empresa alemana esta Grunenthal GmbH, Sí, que después más adelante cambiaría su nombre para como lavarse los pecados. por supuesto, sí. Entonces este químico alemán Wilhelm Kunz crea este fármaco y le pone diferentes nombres para llevarlo a diferentes países. O sea, no le da ni un nombre general, sino que a la misma molécula le empieza a dar nombres distintos para poderlo distribuir y romper las leyes, o sea, básicamente esquivar las leyes de cada país, porque como sabemos hay como un ente regulador de fármacos en cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos es la Food and Drug Agency, la NBA. La FDA, ok, sí. La FDA, sí. Y en Francia en aquel entonces todavía no era la Unión Europea como tal, pero se encuentra la Conformidad Europea. Y en México, por ejemplo, es la COFEPRIS, Sí, el ente encargado de regular. sí. Bueno, pues la talidomida hoy en día es utilizada para la lepra. O sea, se ha sigue aprobado- distribuyendo. Claro, se sigue distribuyendo y sigues encontrándola en las farmacias. Ok, Es algo que es increíble cómo después de todo lo que sucedió,
sigan aprobando este fármaco para su uso en las farmacias. Pero ahí hay algo muy interesante. Lo Cuenta. que sucede es que en Estados Unidos, ¿Sí? cuando va a entrar este fármaco, hay una encargada de farmacovigilancia de la FDA, que es la doctora Frances Oldham Kesley, Ok. que se encarga ahora sí de generar una estricta vigilancia, de decir, a ver, ¿qué quieren poner y qué causa este tipo de medicamento? Porque ya se venía como una polémica en aquel entonces, ya se estaba escuchando una polémica y la doctora, antes de introducirlo a Estados Unidos, empieza a cuestionarlos a la empresa alemana, a ver, ¿qué quieres meterlo? ¿Por qué lo quieres meter? ¿Qué es lo que le va a causar a mi población? Sí. Entonces, le dan seguimiento a un grupo de mujeres embarazadas. O sea, Y como como un experimento. O sea, tomaron una carne de cañón, por ejemplo. básicamente. Ok. Entonces, lo que hace es que empiezan a ver este grupo de embarazadas y todos ellas, o la mayoría, empiezan a presentar de efectos secundarios la focomelia. Estas embarazadas eran en otro país. Ok. O sea, estaban dándole seguimiento a embarazos que estaban tomando este medicamento fuera de Estados Unidos. O sea, ellos no utilizaron la FDA para hacer ese estudio, sino que vieron, a ver, si por ejemplo la vecina de aquí enfrente lo está tomando, fueron y le dieron el seguimiento a la vecina. Entonces ellos, al darse cuenta que a todas las mujeres que le estaban dando el seguimiento presentaron focomelia a sus hijos, Sí. negaron rotundamente la entrada de la talidomida en el territorio estadounidense. ¿Qué es la focomelia? La focomelia es una enfermedad, o es conocida como focomelia o síndrome de Roberts, Ok. que es un trastorno de origen teratogénico. ¿Esto qué quiere decir? Que altera la estructura anatómica del organismo. ¿Esto en qué parte la altera? En que le quita los huesos. Básicamente las extremidades nacen sin huesos. Ah, Es como si tuvieras... sí, eso está fuerte eso. está muy Sin fuerte. huesos y sin músculos. Es como tener básicamente un pellejo ahí colgando nada más. Exactamente. Literal, o sea, entonces, ¿qué clase de vida iban a llevar estos bebés? Inclusive en la televisora Deutsche Welle, que es una televisora alemana muy seria, Sí. se encargaron de juntar todos los casos que se detectaron alrededor de los 80s y 70s, víctimas de la focomelia a causa de la talidomida, y generaron un juicio masivo para demandar a la empresa de Grünenthal GmbH. El problema es que el gobierno de la Unión Europea no ha podido dar un fallo a favor de todos los demandantes, pues por causa de, obviamente, de la ausencia de pruebas que ellos llaman, que es algo muy complicado. O sea, ¿cómo puedes demostrar 100% que fue eso lo que causó la enfermedad? Por supuesto. A nivel biológico es muy complicado lograr, pero pues creo que la sospecha, y más allá de la sospecha, la observación es válida, ¿no? Pero bueno, entonces la doctora Kesley niega rotundamente la entrada de este fármaco en Estados Unidos. Dice, ok, no puede, o sea, como te decía, no podían probar, demostrar 100% que era eso, pero había unos grandes índices de que eso lo producía. Sí. Ahí Entonces, estaba a el causa de indicio. eso, sí, claro, ahí siempre que había focomelia, ahí estaba. Exacto. No se podía demostrar por qué, pero pues ahí estaba. Pues a causa de esto, el presidente John F. Kennedy, de hecho, le otorga medallas por su servicio a la doctora Kesley, que es la encargada de farmacovigilancia de la FDA, algo que es muy poco visto. ¿Por qué? Pues porque básicamente es como un funcionario público, es como ir aquí y entrar en una oficina, ¿no? Y ver a alguien de trámites y darle una medalla, por ejemplo, la medalla del guerrero azteca aquí en México, me parece, el guerrero águila. Sí. Entonces es algo así de raro, ¿no? Entonces pues fue algo genial que el presidente Kennedy le haya recompensado, la haya reconocido, por supuesto. Claro que sí. Bueno, pues entonces, en resumen, todo este tipo de casos se presentaron. Hay muchas familias que sufrieron.
Y si las familias sufrieron, no podemos imaginarnos a los bebés que nacieron con eso, que ahorita ya son personas adultas. ¿Qué clase de calidad de vida te espera solo porque una empresa no quiso hacer sus estudios bien? Solo porque un científico no tuvo la ética de estudiar bien las cosas, y solo porque un gobierno no quiso hacer uso de otras estrategias. Imagínate nacer tú con focomelia a causa de que una persona no se quiso tomar más tiempo para estudiar un experimento. O sea, es increíble, ¿no? No, eso está muy intenso. O sea, imagínate todas las repercusiones que salieron por esta decisión que se tomó, mal tomada, por supuesto, por no querer seguir investigando. Pero bueno, ya sabes, siempre se tiene esos comentarios de que en la Segunda Guerra Mundial se experimentó con muchas cosas y pues sí, está bastante intenso. Sí, la verdad es que pues se ha cuestionado mucho la ética que hubo en los científicos durante la Segunda Guerra Mundial. Este científico pues lo demuestra, pero aquí podemos rescatar dentro de esta historia tan mala, tan terrible, que más allá de que fueron miles de personas las que sufrieron este tipo de enfermedad, podemos decirle a las nuevas generaciones: tengan cuidado con las decisiones que toman. Exactamente. Porque cualquier decisión va a afectar a otro ser vivo de una o de otra manera. Por ejemplo, algo tan básico como poder ir al baño tú solo. Sí. Estas personas con focomelia no pueden hacerlo. Algo que para nosotros es algo cualquiera, para ellos es un privilegio. Entonces, qué terrible tener que estar en las cosas normales que nos parecen a nosotros, ¿no? Hay personas que tienen esa incapacidad y pues desafortunadamente no se puede hacer. Pero también hay que aclarar aquí que eso no significa que todos los científicos sean malos, ¿cierto? Porque pues también se han hecho avances muy prometedores, que han ayudado muchísimo a la humanidad, ¿no? Hay en este caso sus excepciones de científicos que pues les falta ética y que dicen, no, pues esto se va a hacer así. Pero también hay muchísimos otros, incluso actualmente, que son pues una promesa, ¿no? Para la ciencia. ¿Tú qué piensas? Claro que sí, en el día a día hay muchos científicos rompiéndola en todas las partes del mundo, solo que casos como este nos hacen ver que quizás la ciencia y la tecnología son una herramienta del ser humano, y la ciencia y la tecnología van a potenciar lo que tú eres como persona. Estas personas que han sido malas, básicamente al tener conocimientos científicos muy avanzados, potenciaron esa maldad, desgraciadamente, como lo podríamos encontrar en algún tipo de conjuro, en algún tipo de ritual. Claro. Estas personas lo hacen de esta forma, el conocimiento también es de esa forma potenciado. Pero hay un dato curioso con el que quiero cerrar esta parte de la talidomida. En México, el organismo encargado de la farmacovigilancia es la Comisión Federal para la Protección y Riesgos Sanitarios. Okay. Este organismo debe actuar de manera autónoma, sin sufrir presión ajena de nadie. El problema es que este organismo todavía permite el uso de la talidomida en México. Peor aún, en África la talidomida se administra indiscriminadamente. En México está autorizada para el uso en la lepra, pero pues los casos de lepra están casi erradicados de la tierra. Pues. Sí, entonces no hay razón para que la talidomida siga estando en circulación. Claro. Pero aún así las leyes mexicanas lo permiten, las autoridades mexicanas lo permiten, y si la sociedad no está informada puede llegar a sufrir muy graves consecuencias a causa de la ambición de algunos pocos. Bueno, pues qué bueno que ahorita nos estés informando, así que a los que nos escuchan, pues recuerden esta conversación, la talidomida no se tiene que usar indiscriminadamente. Tiene que usarse bajo ciertas restricciones, y siempre por la recomendación de un médico, de su médico de confianza. Ellos son los que saben muy bien qué es lo que te tienen que dar y para qué tipo de enfermedades.
Pero uno tiene que apoyar al médico tomando buenas decisiones. Oye, pues qué interesante, doctor. A veces hay muchas cosas que no se saben, cómo se originaron, cómo se tratan, por qué, de dónde vienen. Y ahorita que nos esté dando esta historia, pues enriquece mucho, no tanto al público. ¿Tiene alguna otra historia que contar? Claro que sí. Tenemos otra historia de otra vez la Guerra Mundial. Esas guerras dejaron mucho Ok. que pensar. Esta historia es bastante, es un poco conocida, pero no mucho. E inclusive pasó aquí a un lado de nosotros en México, luego En Estados en Unidos. Estados Unidos, sur de Estados Unidos. Ok. La titularemos de Radium Girls. Radium Girls. Va. Corría el año de 1902. El mundo comenzaba a experimentar todos estos problemas entre países que al futuro acabarían en una guerra. El laboratorio al norte de Bohemia de Marie Sklodowska-Curie y Pierre Curie se extraían sales de uranio, que sería un compuesto bastante raro para ese entonces, un elemento químico. El radio es un elemento radioactivo cuyo tiempo de vida es de 1600 años y emite una luz azul, así muy tenue, una luz azul muy suave. Pero ¿a qué nos referimos con esto, con el tiempo de vida? Cuando decimos que un material es radioactivo, quiere decir que constantemente está arrojando energía. No es como los otros, por ejemplo, la sal de mesa, que es cloruro de sodio. Ese material no es radiactivo y es estable. ¿Por qué? Porque mientras está allí, sin que nadie le haga nada, no cambia de forma, no emite energía, no hace nada. Claro. No le va, no le viene. Pero un material radiactivo es al contrario. Un material radiactivo comienza a emitir energía siempre y está en constante emisión de energía, pero nada es eterno en la vida, como dicen algunas canciones. Hay algo que se le denomina tiempo de vida, que es el tiempo que va a tardar emitiendo mucha energía. Esa energía que emite se le conoce como radiación. Ese es el fenómeno del material radiactivo, de la radiactividad, que lo descubre Marie Curie en ese año. Y hasta donde se sabe, o por lo que se lee en la información que se nos permite ver, Marie Curie murió por causa de eso, ¿cierto? Claro, Marie Curie muere a causa de su descubrimiento. Es una muerte muy poética, muy irónica, porque en aquel entonces se desconocía, como no se conocía ni la radiactividad, o sea, se desconocía totalmente. Sí. Y mucho menos se iba a conocer que la radioactividad es mala para el cuerpo humano. Es malísima, como lo vamos a ver en este caso. Muy bien. Adelante. El radio emite una luz azul. Se ve así, el elemento químico, si lo tienes sobre algún lugar, es de color azul fosforescente muy llamativo. Eso es muy interesante. Entonces, como es un color único para su tiempo y tiene propiedades pues no comprendidas por completo, el radio se vuelve el descubrimiento de la época en los 1900 por sus propiedades y su forma de verse, o sea, bastante atractivo para todos. Inclusive, hay en aquel entonces, se les daba a las mujeres gotas de agua con radio. También se utilizaba pasta de dientes con radio y también se hacían radiografías en los pies para poder darte zapatos de tu talla. O sea, tú ibas a la tienda de zapatos, te tomaban una radiografía y escogían en base a la radiografía qué tamaño de zapato te iban a dar. O sea, ¿te imaginas qué caos había de radiación en ese entonces por no saber qué era lo que producía? ¿Con qué fin le ponían radio a la pasta? Cuando tú te ponías la pasta, se te veían los dientes un poco blanquecinos, entonces decían, bueno, pues esto te va a mejorar el aspecto de los dientes, y en ocasiones también se te veían un poquito azules, y pues era novedoso, ¿no? O sea, claro, eras como algo novedoso, entonces la gente lo utilizaba. Inclusive, te digo, te lo daban en agua tónica como medicina, y pues un médico de hoy en día diría,
¿qué están haciendo, no? ¿Cómo se lo toman así? Bueno, pues como te mencionaba, lo que no se sabía en aquel entonces es los efectos de la radiactividad en el cuerpo humano. Hoy en día hay una ciencia que se encarga de eso, que es la radiobiología. Y esa se encarga de explicar cómo el cuerpo y la radiación interactúan, pero es bastante tenebroso todo lo que sucede ahí. ¿Por qué es tenebroso? Una de las principales enfermedades que te causa la radiación en el cuerpo es el cáncer. El cáncer es fatal, es una enfermedad que te lleva, es un síndrome o puede ser síndrome o enfermedad, que te lleva a desarrollar antes de estar en el en la peor etapa, te lleva a perder mucho la calidad de vida. Entonces, imagínense, todo eso es terrible, ¿no? Eso está muy fuerte, bastante fuerte. Y luego con el tema del radio, y en ese entonces que incluso, como mencionas, hacían radiografías para los zapatos y... Pero continúa, por favor. Pues viene la Primera Guerra Mundial. Se lleva a cabo una pequeña empresa que se llama Radium Corp o Radium Corporation. Esta empresa, como muchas de ese entonces, participaron en una licitación del gobierno de Estados Unidos para fabricar los relojes que llevarían los soldados en el frente de la guerra. La empresa contrata 300 jóvenes mujeres en el pueblo de Orange, en New Jersey, para pintar los números de los relojes con una pintura compuesta en zinc y radio. Puro de zinc y radio, o sea que la pintura estaba hecha de zinc con radio. Ok. ¿Cuál es aquí? ¿Qué es lo importante de observar? Que como todos los hombres, o la mayor parte de los hombres, se están yendo a la guerra, el gobierno y todas las empresas voltean a ver a las mujeres y dicen, ok, también ellas son mano de obra productiva. Y pues como veíamos los problemas de la naturaleza reproductiva para las empresas también, lo de la talidomida, Sí. que por eso las empresas buscaban y no buscaban al mismo tiempo a las mujeres. O sea, las mujeres se volvieron la fuerza de trabajo. Las empresas dijeron, aquí es donde hago mi mercado. Sí, totalmente. En ese entonces para una mujer era un empleo genial el ser vendedora de piso en un supermercado. Hablándose como la cadena Walmart y todas esas, ya ven que, o Liverpool y todas estas, que ya ves que cuando vas entrando alguien te ofrece un producto, ¿no? Esos son los vendedores de piso. Entonces imagínense cómo era la represión contra las mujeres, que ese era un empleo excelente. Wow, ¿no? Por supuesto. Sí. Pues había un dicho entre las mujeres que trabajaban en esta empresa, de estas 300 jóvenes mujeres de Orange, que decían, brillante en la oscuridad, como si se tratara de magia. Quizás podría serlo. Ese era un dicho o algo que circulaba mucho entre las chicas que trabajaban en esta fábrica, que se dedicaba a la fábrica a pintar los números en los relojes. Otra fábrica hacía el reloj y cuando llegaban a esa fábrica en específico solo llegaban a pintarle los números, literal, con una brochita y tantita pintura le pintaban los números, el 1, 2, 3, 4. Pero por ejemplo, las brochas son gruesas y los números de los relojes son bastante delgados. ¿Cómo lo hacían ahí? Sí, esa es una parte vital, importantísima de la historia. El problema era, pues, si algunos de la historia, si algunos de la audiencia han tenido la oportunidad de pintar, se darán cuenta que, como tú dices, cuando tú usas el pincel, se vuelve grueso, ¿no? Se despeina, por así decirlo. Entonces uno, pues, ¿qué es lo que hace? Literal, pues, agarra, lo sumerge y luego con la boca lo vuelve un poquito fino, ¿no? Con los labios. Claro. Es una práctica, pues, que no debe de ser, pero en aquel entonces y ahora inclusive se hace. Para eso también tenían, fíjate que para eso también tenían como un pequeño dicho, un pequeño mantra, ¿no? De ellas, que era Live, Deep y Paint. Era así como su tipo canción, como la canción de los enanos en Blancanieves. Entonces, pues, pero es en inglés, pero ¿qué significa en español? Pues ya es lamer,
sumergir y pintar. O sea que lamían el pincel, lo sumergían en la pintura radioactiva y luego pintaban. Esto durante 8 horas diarias, de lunes a domingo sin descansar. Entonces me estás diciendo que se llevaban a la boca el radio. Completamente la pintura de radio, literal, se la metían en la boca todos los días durante 8 horas. No puede. ¿Y eso qué causó? O sea, ya cuando se introducían a la boca el elemento radio, ¿qué es lo que causó en la salud? Por supuesto que ha de haber causado bastantes daños, ¿cierto? Claro. Pues lo que reportan es que todo comenzaba con una molestia en un diente. Y no sabían, claro, qué problema tenían. Pero después los dolores empezaban a avanzar hasta ser insoportables y tenían que extraerle los dientes. Después de eso venían úlceras, pero había algo que decían los médicos, que las úlceras eran brillosas. O sea, después de extraerle los dientes, el huequito que quedaba ahí se llenaba de úlceras y todas eran así brillosas como la pintura. Tenían esa característica, entonces, ok. Sí, era algo pues increíble, ¿no? Sí. Después de eso venían dolores en las piernas y luego otra vez en la mandíbula, oídos y toda la boca. Entonces, pues ya los médicos empezaban a observar este tipo de padecimientos en muchas mujeres y ya empezaron a cuestionarse qué está pasando, qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué tantas? ¿No? ¿Por qué tantos casos así? Tantas mujeres, exactamente. Hay una cosa que cabe mencionar, es que las mujeres nunca supieron qué clase de pintura estaban utilizando, ni por qué brillaban, ni qué elementos químicos eran, ni nada. Nunca les dijeron hasta tiempo después, que es donde ya las trabajadoras empiezan a hacerse preguntas de qué está pasando, cómo está pasando, empiezan a investigar y médicos amigos les empiezan a decir, oigan, en Europa esto se utiliza para otras cosas, aquí lo están utilizando mal y a causa de esto se están enfermando. Entonces, ¿te imaginas, por la ambición de estos empresarios de no perder a las trabajadoras o de no dar seguridad a las trabajadoras, cómo empezaron a envenenar 300 mujeres? Y obviamente se iba una enferma y llegaba otra, y se iba otra y llegaba otra. Oye, pero qué inconsciencia ahí de las empresas que probablemente sabiendo lo que podía pasar con el radio, no les dieron seguridad a las mujeres. Para nada les dieron. Y es parte de estas buenas o malas decisiones que quizás en este caso, no como en el que es el científico el que tomaba la decisión. En el caso es el empresario. Por supuesto. Pero ¿hasta dónde debes de valorar tanto el dinero que ganas como para echar a perder vida? Sí. O como para llevarla a la muerte completamente. Y que no te importe para nada, ¿no? Ni aseguradas quizá estaban esas mujeres. Tal cual, no estaban aseguradas para nada. De hecho, después de empezar a darse cuenta de este patrón de envenenamiento, las mujeres comenzaron un juicio para demandar a la empresa Radium Corp, que está en New Jersey. Esta empresa, pues básicamente lo que hizo fue, pues, modificaron informes, ocultaron todo abajo de papel. Claro. Para no pagar indemnizaciones a las trabajadoras. Esto que hacen estas chicas es el primer antecedente histórico y la motivación para generar las normas de seguridad en el trabajo y riesgos ocupacionales, lo que hoy se conoce así como seguridad del trabajo, como leyes federales del trabajo, en Estados Unidos el insurance, todo eso es gracias a estas chicas que se juntaron y demandaron. Entonces, ¿qué papel tan importante jugaron en la historia moderna todas estas chicas, las Radium Girls? Y lo que tuvo que pasar para que pidieran también seguridad en el trabajo. Pero de al menos algo bueno salió. Sí, es increíble. Sí, es increíble cómo tienen que sufrir tanto. Pues aquí está un poco blando, pero la realidad es que ellas mismas reportaban que la mandíbula, de estar en el trabajo, la mandíbula se les caían. Existe un libro de Richard Gunderman donde
podíamos ver cómo hay fotos de cómo a las mujeres se les caía la mandíbula, se les zafaba literal, porque la piel de la cara se les empezaba a caer, y todos estos padecimientos de la radiación. Comúnmente, cuando te envenenas por radiación, puedes adquirir cáncer. Sí, Es una enfermedad ya muy mala, sí, por supuesto. pero imagínate qué tan altas dosis de radiación tuviste que haber tenido para que se te caiga una parte del cuerpo. No, o sea, está para que la muy radiación fuerte. desarme tu cuerpo. O sea, es increíble lo que estaban viviendo estas chicas, el dolor que atravesaban, y aún así pararse e irse a trabajar todos los días. Entre la audiencia que nos está escuchando, imagínense estar en esa situación donde tú ves que se te están cayendo los dientes y que empiezan en la oscuridad a brillar de azul. Imagínate qué sentirías y de repente que se te caiga la mandíbula a tal grado. Eso es verdaderamente de terror, sin duda alguna. Increíble. ¿Tú qué piensas? Es una historia de terror científico. Es increíble, eso es una historia de terror muy, 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 muy cabrona. Es una historia de terror científica. No le podemos ver otra cosa más que el desaprovechamiento de un elemento del radio Claro. que después irónicamente se utilizaría como tratamiento para el cáncer, porque eso tiene la radiación, que te puede dar cáncer y te lo puede quitar. Pero ya es tema de otra charla. Sí, por supuesto. Pero es increíble Cómo las empresas, cómo intervinieron, cómo lograron sus derechos. Es increíble, de terror. Comunidad. Este video va a ser dividido en 2 secciones. Si te está gustando el contenido de este video, dale like y publica en la caja de comentarios qué te ha parecido esta información, esta nueva sección del canal. Terror con un poco de ciencia. No olvides de compartir y nos vemos en la próxima entrega de esta segunda parte de esta investigación. Sin embargo, lo creas o no, recuerda que lo has escuchado aquí, en tus miedos. Hasta la próxima.